Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias por la oportunidad de poder compartir nuevamente la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y antes de leer la palabra del Señor vamos a orar. Oremos. Señor y Dios nuestro, en este momento queremos acercarnos a su presencia y queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de leer y meditar en su palabra, por lo cual pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que podamos comprender lo que usted quiere decirnos a cada uno de nosotros. Despeje nuestras mentes de toda preocupación, de tal manera que podamos concentrarnos solamente en su palabra. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. En esta oportunidad quiero leer en el libro de Josué en el capítulo 17, pero no voy a leer todo el capítulo, sino algunos versículos de este capítulo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esen, El-Tolad, Betuel, Orma, Sicla, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot y Sarue, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Asa, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat, Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de las tribus de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y los territorios de su heredad fueron hasta Sarid, y su límite sube hasta el occidente, a Marala, y llega hasta Debeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafín. Pasando de allí hacia el lado oriental, a Gat Efer y a Ita Casim. Sale a Rimón, rodeando a Nea. Luego, al norte, al límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jebteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte corresponde a la tribu de los hijos de Dan, conforme a su familia. Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Ir Semes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón,
Timnat, Ecrón, Eltequé, Gibetón, Baalat, Jehud, Bené Berak, Gat Rimón, Majarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan, y combatieron en Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Num, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Será, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Num, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Amén. Este capítulo 19 del libro de Josué nos muestra la conclusión de la distribución de la tierra prometida a las tribus de Israel. Y es importante observar que en las heredades de Judá y Benjamín se informaba tanto las fronteras que los rodeaban como las ciudades que contenían. En cuanto a Efraín y Manasés, se nos mencionan las fronteras, pero no las ciudades. Y en este capítulo se nos describe las ciudades pertenecientes a las tribus de Simeón y de Dan, pero no se mencionan sus fronteras. La razón es porque estaban dispersas, especialmente las de Simeón, en el territorio de Judá. En cuanto al resto de las tribus, se mencionan los límites y las ciudades, especialmente las que eran fronterizas. La tribu de Simeón fue sacada en suerte después de la de Judá, José y Benjamín. Esta tribu tuvo poca influencia en la historia del pueblo de Israel. Y de esta tribu no se conoce ningún personaje notable, como por ejemplo un profeta o un juez, probablemente para dar cumplimiento a lo que Jacob había profetizado cuando le dio su bendición. Y eso lo podemos observar en Génesis capítulo 49, versículo 7, donde dice de la siguiente manera: maldito tu furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jehová y los esparciré en Israel. La herencia de Simeón que nos narra en los versículos 1 al 9, y como dije anteriormente, está distribuida en la heredad de los hijos de Judá, o en la heredad de la tribu de Judá. Y
Dice la escritura que la tribu de Judá había recibido un territorio mucho más grande de lo que ellos necesitaban. Y esa es la razón por la que observamos aquí que la tribu de Judá generosamente se desprende de este territorio y les da a la tribu de Simeón. Y eso lo dice claramente el versículo 9. Dice, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Una actitud bastante loable de la tribu de Judá al mostrar su desprendimiento con sus hermanos que aún no tenían territorio. Y ellos estuvieron dispuestos a ceder una parte antes de tener más de lo que podían administrar. Si nosotros vemos la actitud de las personas, podríamos decir que casi siempre el ser humano le es difícil desprenderse de lo que tiene, aun cuando no le sea necesario. Pero vemos que esta tribu de Judá estuvieron dispuestos a hacerlo. Ahora, más tarde, parece que la tribu de Simeón se adhiere a la tribu de Judá, justamente en el momento de la división del reino, cuando las tribus del norte se adhieren al rey Jeroboam, después de la muerte de Salomón, cuando se divide el reino entre Jeroboam y después de que Salomón muere y el otro Roboam, ¿no? Entonces ahí parece que Simeón se adhiere a la tribu de Judá. Pero observamos también que Simeón apoya a Judá en la conquista de su territorio, según lo que nos dice Josué capítulo 1 versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Vemos que había una buena relación entre estas dos tribus y una disposición de apoyarse permanentemente porque vivían también en una relación muy cercana, estaban inmersos dentro de su territorio. La herencia de Zabulón, que narra en los versículos 10 al 16, Zabulón era el hijo de Lea, nacido después de Isaacar, pero fue bendecido antes que él, tanto por Jacob como por Moisés. Ahora, los límites de este territorio, por el oeste era el mar Mediterráneo y por el este con el lago de Genezaret, cumpliéndose también lo que Jacob había anunciado cuando le dio la bendición en el capítulo 49, versículo 13 del Génesis. Dice Zabulón, en puerto de mares habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Poco se dice de este pueblo, pero sabemos que este era un pueblo generoso y amante de la paz. Dentro del territorio de esta tribu hubo lugares ilustres como el Monte Carmelo, donde se desarrolló el famoso desafío de Elías frente a los Baales. También en el Monte Nebo
también en el Nuevo Testamento este mismo monte de Carmelo está siendo figurado o figura como un lugar especial. Pero también observamos ahí territorios importantes porque allí se ubica, por ejemplo, la ciudad de Nazaret, donde nuestro Señor Jesucristo pasó la mayor parte de su vida terrenal, así como las regiones costeras a lo largo de Genezaret, donde Cristo predicó muchos mensajes e hizo también muchos milagros. Las herencias de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí no son tan notorias, no hay mayor información que simplemente las ciudades que se mencionan y en algunos los límites también, pero sí en la región de Dan, que está en los versículos 40 al 48. Notamos que esta tribu de Dan no está asociada a conquistas espirituales. En realidad ellos fueron bastante idólatras, nos cuenta la historia, lo que muestra que hicieron poco caso a la orientación de Dios. Y nos narra también que esta tribu pensó que el territorio que le habían otorgado era poco y se atrevió a expandir su territorio fuera del área que estaba determinada y conquistaron a una ciudad y le pusieron el nombre de Dan, justamente para mostrar su apropiación de ese lugar. Y eso es lo más resaltante que observamos en esta tribu de Dan. Pero podríamos decir que de nada sirve tomar posesión de bienes materiales si nuestro corazón se aleja del donante de la vida, que es Dios. Y esto observamos por lo menos en esta tribu. Por eso hoy les pido que caminemos al lado de Dios con el temor y el respeto y la obediencia que le debemos tener, sabiendo también que tenemos seguridad en Él de una herencia gloriosa en el futuro. Y finalmente vamos a ver el versículos 49 al 51, donde sí encontramos detalles bastante importantes y que tiene que ver con el territorio para Josué. Y bueno, Josué y su familia. Y podríamos nosotros pensar que como Josué era un hombre de Dios y que había guiado con mucho éxito a los hijos de Israel contra los cananeos, o en este proceso de la conquista, que recuerden ustedes, él lo inicia desde antes de cruzar el Jordán. Una vez que muere Moisés, él asume el liderazgo y durante todo este tiempo de la conquista él ha estado al frente de toda esta tarea. Entonces podríamos pensar que él tenía el primer lugar, por decir, para escoger territorio para él y toda su tribu, lo cual no fue así. Vemos que él recién asume o coge un territorio después de que todas las tribus ya han recibido su territorio. Una actitud digna de mencionar de un líder que siempre está pensando en el bienestar del pueblo y no en su bienestar propio. Como dije, como líder, con la ascendencia que él tenía, fácilmente hubiera
escogido el primero, pero no, él prefirió hacerlo al último. Entonces, eso es un detalle importante que observamos aquí y que podemos tomar como un ejemplo también de lo que debe ser esta actitud de un líder, un verdadero líder del Señor. Pero miren ustedes aquí, dice que los israelitas, es decir, el pueblo de Israel, una vez que recibieron todo su territorio, entonces recién permitieron que Josué cogiera un territorio. Y el detalle interesante aquí es que una vez más observamos que Josué sigue dependiendo de Dios y siendo obediente a Dios. Y dice que Josué hizo la elección de ese territorio de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y fue, dice, y escogió la ciudad de Timnat Sera al norte de Efraín y que quedaba a unos pocos kilómetros de la ciudad de Silo. Y como característica, podríamos decir, de este territorio, es que era un lugar árido. Era el peor lugar que Josué pudo haber escogido y nos recuerda también lo que sucedió hace muchos años atrás en el caso de Abraham y Lot. Recordemos que cuando Abraham y Lot regresan de Egipto hacia Canaán, tenían muchos animales, tenían mucho ganado y empezó a haber pleitos entre los criados de Abraham y los criados de Lot. Y cuando Lot ve esa situación, él no estuvo contento con que eso siguiera sucediendo, así que llamó al sobrino y le dijo, mira, tenemos aquí todo el territorio, escoge tú el lugar que te parece bien y yo me quedaré con el resto. Abraham era el líder, Abraham tenía todo el derecho de escoger y decirle a su sobrino, mira, anda a tal región, pero dice la escritura que Abraham cedió esa oportunidad al sobrino y le dijo, escoge tú, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, pero debemos separarnos por el bien y por la tranquilidad de nuestros pueblos. Y mostró ahí una actividad o una actitud realmente de liderazgo pacífico y preocupado por los demás. Algo similar está sucediendo aquí con Josué. Nos muestra el carácter de este hombre también de ser un hijo de Dios, pero también el carácter de Israel al decirle muy bien, vamos a darte lo que tú estás pidiendo. Es decir, también el pueblo de Israel en ese sentido fue consciente y permitió a Josué el territorio que él estaba pidiendo. Obviamente hubiese sido una actitud muy negativa si el pueblo le hubiese negado a un líder que había luchado tanto por ellos y que se había esforzado al máximo para que ellos pudieran tener ese territorio. Recordamos en el capítulo anterior como él tiene que llamarle la atención fuerte porque ellos como que se habían quedado dormidos, contentos ya con lo que tenían y no estaban tomando posesión. Entonces él como líder tiene que llamarlos, impulsarlos y motivarlos para que asuman esta tarea de recibir y ubicarse en su territorio determinado. Entonces fue un líder realmente muy importante para el pueblo de Israel. Y lo que podemos aprender, hermanos, al final de ver todo este proceso de distribución, de
los territorios del pueblo de Dios en Canaán, podemos concluir de que Dios cumple su promesa. Y aun cuando haya pasado un tiempo prolongado, como en este caso del pueblo de Israel, pero Dios no olvida lo que promete. Dios les había dicho que les daría una tierra que fluye leche y miel. En Éxodo capítulo 3, versículo 17 dice: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Eso fue la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel cuando estuvo todavía en Egipto y cuando iban a salir de Egipto. Pero no es la primera vez que Dios está haciendo esta promesa. 400 años atrás ya le había hecho esa promesa a Abraham y le había dicho: la tierra de Canaán, la tierra donde están tus pies, esa tierra va a ser tuya. Cuando Abraham llega a Canaán y después de que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Entonces esa promesa que había durado tanto tiempo, ahora cuando están a punto de salir de Egipto, Dios nuevamente le dice al pueblo de Israel: les voy a dar esa tierra que él prometía a sus padres, una tierra que fluye leche y miel. Por otro lado, para Israel, esto era un cambio muy notorio en su forma de vida, porque después de 40 años de estar viviendo en el desierto, errantes de un lugar a otro, moviendo sus cabañas, sus tiendas, sufriendo las inclemencias del tiempo y sin contar con algo fijo y de su pertenencia, ahora están entrando en un lugar donde hay abundancia de alimentos, un lugar que les pertenece y que con la ayuda del Señor han sacado a los que estaban ocupando estos territorios. Ahora ya no serán más errantes, ya llegaron a un lugar propio de que ellos tienen que recibirlo como heredad. Ya pueden construir sus casas, ya pueden plantar sus viñas, pueden sembrar sus campos, etcétera, etcétera. Dios está cumpliendo su promesa. Para el pueblo de Israel esto era un cambio tremendo. Era un cambio muy, muy radical de pasar del desierto a tener todo lo que tenían. Porque recuerden ustedes que también dice la Escritura que ellos llegaron y encontraron viñas, encontraron pozos que ellos no habían cavado, encontraron cultivos que ellos no habían hecho, porque la gente que estaba ahí lo había trabajado la tierra y ellos llegaron y lo encontraron todo eso listo para simplemente usarlo. Ahora, podríamos aplicar este mismo principio de lo que sucedió con el pueblo de Israel a nuestra vida el día de hoy. Podríamos tomar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5, donde encontramos lo siguiente. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada
en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Al igual que para Israel, que había una buena tierra física en Canaán, para todos los cristianos hay también una buena tierra espiritual, la cual nos será dada para siempre. Será un lugar en la presencia de Dios, una herencia que no se corrompe ni se destruye, un lugar en el que no nos faltará nada. Pero para llegar a Él tenemos que pasar el desierto, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero claro, en nosotros, en nuestro caso, no hablamos de un desierto físico como el que tuvo que atravesar el pueblo de Israel, sino un desierto figurado, en sentido figurado, que es nuestra vida enfrentando las tentaciones del pecado, enfrentando nuestros miedos, nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestras culpas, nuestros caminos sin salida. Estamos viviendo también en un desierto de soledad, de frustraciones, de problemas que no se resuelven, de heridas que no sanan, de preguntas que nadie contesta. Pero en medio de nuestro desierto y en medio de nuestro propio Egipto, Dios tiene una promesa para nosotros. Y la promesa, miren ustedes, hermanos, es una promesa doble. Dios promete en primer lugar una liberación del pecado y también una nueva tierra diferente a esta, una tierra perfecta donde ya no habrá la influencia del pecado. Miren lo importante de esta promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los primeros 3 versículos, encontramos esta misma idea con otras palabras, donde también se acentúa ahí la promesa de Dios para su pueblo. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor promete a través de la propia palabra empeñada de Jesús que está preparando un lugar para nosotros en el cielo y en la eternidad, y que Él va a volver a buscar a su pueblo. Estimados hermanos, estimados oyentes, perseveremos en el camino del Señor. Seamos firmes y constantes. Que tu comunión con el Señor no decaiga. Que tu comunión con el Señor no se detenga, sino por el contrario, que cada día sea mucho mayor, de tal manera que lograrás entrar en ese lugar especial que el Señor ha preparado para todo aquel que termine victorioso
esta carrera, para todo aquel que logre llegar a ese objetivo. Hermanos, esta es la promesa que tenemos de Dios. Y así como la promesa que el pueblo de Israel recibió después de muchos años y pasó a vivir en esa tierra privilegiada, también nosotros estamos esperando lo mismo. Por lo tanto, seamos fieles a Dios, perseveremos en las cosas del Señor y entraremos en ese lugar especial, y será por la eternidad, donde ya no habrá cambios, ya no habrá necesidad de nada, porque nuestro Dios será suficiente para darnos todo lo que necesitamos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, le damos gracias por su palabra en esta oportunidad. Gracias por esta promesa tan grande de que usted tiene un lugar especial para nosotros. Un lugar en el cual ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Un lugar donde todo será bendición. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos creer en usted, necesitamos ser obedientes a su palabra. Ayúdenos, Señor, a perseverar en ello hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén.